vamos a hacer un contacto con París. Allí está el doctor Pablo Esteban Romo, quien es médico de trabajo, trabaja en el Hospital de Medicina del Trabajo en París, y parte de su misión es justamente tratar a profesionales de la salud que han sido contagiados con el COVID-19. Ante todo, Pablo Esteban, muy buenos días, bienvenido. Vamos a probar la calidad de señal que tenemos para desarrollar este diálogo. ¿Qué tal? Buenos días. Contento de poder transmitir un poco mis consejos y la experiencia que hemos llevado aquí en París, en Europa, estas dos difíciles últimas semanas. Vamos a partir del contexto. Francia es uno de los 4 países ahora, incluyendo ya Inglaterra, que han sido realmente sacudidos por el tema del coronavirus, cifras que han superado las 400 personas fallecidas en un solo día. Han matizado la emergencia allá en Francia. Entendemos que los casos no los seguimos tan de cerca como los de Ecuador. Se aproximan a los 15,000 contagiados. Estas cifras posiblemente tú las puedes compartir de mejor manera. ¿Cómo se encuentra en general la situación por allá? Bueno, las cifras cambiando día a día, hora tras hora. Al día de hoy, las cifras de casos confirmados superan las 20,000 personas, con un número de, desgraciadamente, fallecidos que puede ser superior a 860, 70 personas. En España las cifras son aún más altas. ¿Cómo se ha vivido estas 2 últimas semanas? Pues lo que llaman aquí el confinamiento, es decir, el aislamiento a todos los ciudadanos a quedarse en sus respectivos hogares, ha sido la medida prioritaria, y yo diría que hay que empezar sobre todo por la utilización y dar la importancia a las barreras individuales, es decir, insistir en el lavado de las manos con solución hidroalcohólica, con jabón, mantener las distancias de 1 metro, entre persona y persona, y sobre todo respetar el no salir de sus domicilios solamente en casos que sean necesarios. Se ha establecido un aislamiento a la mayor parte de personas, de ciudadanos, y se permite el trabajo para los profesionales que tengan un trabajo que aquí lo llaman que sea útil para el beneficio del país. Principalmente las casas de salud, privadas o públicas, los comercios de alimentación, los transportes, etcétera. Este confinamiento, este aislamiento en los hogares está causando problemas y el estado de ánimo poco a poco disminuye, pero existen manifestaciones públicas para remontar la moral, para apoyar al colectivo médico, y eso es muy útil en estos momentos. Se ha tomado una costumbre que viene en España o en Italia, que cada día a partir de las 8 de la noche se aplaude, se sale a los balcones, a las ventanas, a aplaudir al personal sanitario en general, no solo médicos, sino también enfermeros, enfermeras, auxiliares, todas personas que puedan ayudar en esta situación, que realmente es muy inquietante, no solo en este país, en Francia, sino en toda Europa, en todo el mundo. El entorno que estás viviendo, Pablo Esteban. Cuéntanos ahora por qué tiempo estás tú en París radicado, y algo sobre la institución para la cual trabajas, para la cual laboras, y el trabajo específico que haces. Se trata, en todo caso, del Hospital de Medicina del Trabajo en París. Cuéntanos la relación entre este instituto, tu trabajo y el coronavirus. Bueno, mi especialidad es medicina del trabajo. Yo llevo en París algo más de 6 años viviendo y trabajando
Estuve varios años antes viviendo en Madrid y es donde hice mi especialidad, mi formación. En este momento trabajo en la institución que se llama ACMS, que es un organismo, mejor dicho, es el organismo más grande de París y quizás, perdón, de Francia y quizás de Europa, en lo que se refiere a la salud laboral, a la medicina ocupacional, como se conoce mejor en Latinoamérica. La salud ocupacional quiere decir la prevención en el sentido muy amplio de la palabra, del personal que trabaja, de los trabajadores, de esta manera cuidar su salud y se basa principalmente en la prevención. En relación al trabajo, la prevención y el coronavirus, pues nuestra labor es aconsejar a las empresas, a los directores, a los empresarios, cuáles son las medidas principales, prioritarias para evitar el contagio, aconsejar individualmente a los trabajadores que nos llaman, que nos escriben, para explicarles primero sus dudas, porque el personal sanitario, los médicos en general, están saturados, pues nos llaman a pedir consejo. Estamos abiertos al servicio asistencial, a recibir a pacientes en nuestro centro. Han habido pocos porque o bien no trabajan o bien desconocen este apoyo que damos como médicos en salud laboral, en prevención. Nos han, desde el Ministerio de Salud, nos han pedido que nuestra labor como médicos de trabajo sea sobre todo la prevención de casos urgentes, los accidentes de trabajo, el volver al trabajo y sobre todo las empresas que puedan, como dije hace un momento, que puedan representar, que sean importantes para el desarrollo económico de Francia. Estamos también teniendo mucha vigilancia al personal sanitario que desgraciadamente está de baja, está enferma y que luego tiene que retomar sus labores. Vamos a abordar este tema que es muy importante para en instantes, Pablo Esteban. Vamos a abordar este tema en instantes, el de la atención al personal sanitario, a médicos y personal auxiliar que está en esta primera línea también allá en París. Pero antes vamos a dar paso a Rosana Encalada, quien desde otra cabina en remoto también participa en este noticiario. Pues aquí, como es lógico, estamos trabajando también individualmente, aislados, cada persona en un cubículo, siguiendo la normativa que existe para tratar de evitar contagiarnos con el virus. Adelante, Rosana, con su pregunta para el doctor Pablo Esteban Romo. Gustavo, doctor Romo, muy buenos días. Una de las preguntas que quisiera que usted nos comente cómo se ha manejado la situación allá es una de las principales herramientas para contener los contagios es precisamente el que usted ya hizo referencia, el confinamiento, es decir, quedarnos en nuestras casas. Pero otro de los temas que sobre todo se ha venido discutiendo mucho acá es la necesidad de realizar pruebas masivas que permitan una detección temprana de los casos posibles de contagio. ¿Cómo se ha tomado esta situación allá en Francia, en París? ¿Se ha avanzado en estas pruebas masivas? Como hemos podido leer acá en Ecuador, esta ha sido una constante en los países en los que han logrado contener o parar en algún momento los contagios de coronavirus. Uno de ellos es esta realización de pruebas masivas acompañado del confinamiento o el aislamiento social. Sí, buenos días. Yo quisiera insistir principalmente en la idea del confinamiento, del aislamiento en sus hogares. Se ha comprobado que en China, que en Italia, que en España, el confinamiento ha ayudado enormemente a evitar la transmisión de este virus.
Confinamiento quiere decir quedarse en casa y salir únicamente cuando es estrictamente necesario. Yo estoy en contacto con muchos médicos por mi profesión y también tengo familiares, amigos, gente cercana que desgraciadamente ha sido infectada, y tengo personas cercanas que están desgraciadamente hospitalizadas e incluso en la unidad de cuidados intensivos, en reanimación. Y yo soy honesto, la esperanza, el pronóstico es bastante oscuro. Otras personas están en primera línea, otros profesionales de salud están en primera línea, trabajando con pacientes que están en situación bastante crítica. Es decir, todos estamos expuestos, todos tenemos esta responsabilidad, y todos están de acuerdo en insistir la importancia de estas barreras que impiden la transmisión del virus. Un contagio, una epidemia tiene que ser así. Lavarse las manos aunque parezca algo cansado o ridículo, hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que respetar lo que dice el Ministerio de Salud, lo que dice los profesionales de salud. Hay que salir a la calle únicamente cuando hay que salir, dejar a los profesionales profesionales de salud que hagan su trabajo, que creo que lo están haciendo bastante bien. Yo no quiero crear un pánico, pero creo que ciertos países estamos pagando un poco el habernos confiado, haber creído que es un virus sin mucha virulencia, y que era una enfermedad pasajera y pronto iba a pasar. Estamos pagando, desgraciadamente, con casos muy próximos, y estamos viendo en gente sana, sin ningún factor de riesgo, en gente joven, y yo creo que Ecuador todavía está a tiempo para evitar este tipo de situación que ya poco a poco se va yendo de las manos. Ecuador tiene cifras más pequeñas de casos o de fallecidos, y creo que están tomando las medidas adecuadas. Poco se habla aquí en Francia de Ecuador. Poco se habla, desgraciadamente. Yo estoy al tanto de esta situación, pero vamos, yo confío en los gobiernos, confío en los sanitarios. Respondiendo también a su otra pregunta, el test rápido. El test rápido está causando un poco de dificultad, no ha llegado como se esperaba aquí. Puedo hablar de París. Se está hablando también de un posible tratamiento, de una posible vacuna, pero hay bastante confusión, y realmente no le puedo dar un dato exacto hasta el día de hoy, puesto que el Ministerio de Salud nos está informando diariamente. Ayer hubo una conferencia de prensa. El ministro de Gobierno y también el ministro de Salud hablaba sobre la posibilidad de prolongar esta orden de quedarse en casa, como ha pasado en España. Inicialmente fueron 15 días, ahora parece que van a prolongar. Se ha insistido en que el salir de casa sea, por ejemplo, por motivos de salud, por correr o hacer algo de deporte. Ahora se insiste que solamente se puede salir solo y no salir más de 1 kilómetro de distancia del domicilio. Los supermercados o para hacer las compras se pide, por favor, salir una vez al día y solos. Es decir, están cerrando están pidiendo aún más respeto y más importancia al hecho de quedarse
en casa solamente y salir solamente cuando se necesita. Medidas muy similares, dicho sea de paso, a las que se están tomando y se está pidiendo a la población en Ecuador. Para quienes integran nuestra sintonía, estamos en diálogo con el doctor Pablo Esteban Romo, especialista en medicina del trabajo. Él trabaja en el Hospital de Medicina del Trabajo en París, una de las instituciones más grandes que vela por la salud laboral y la medicina ocupacional en Francia. Pablo Esteban, de hecho, al Hospital de Medicina del Trabajo en París, y a ti por tu ocupación, profesión y especialidad, te toca ver a los profesionales de la salud, y es el punto que habíamos anticipado, vamos también a tratarlo, de aquellos héroes que se encuentran en la primera línea, que tienen varias bajas. Varios médicos han fallecido, muchos se encuentran contagiados, algunos han trasladado el virus incluso a sus familias. Abordemos este tema. Recordamos que hace 4 o 5 días, recientemente en todo caso, en Francia se rindió homenaje a un médico, Jean-Jacques Razafin-Dranassi, el primer médico en servicio que falleció por contraer el COVID-19. Él tenía 68 años de edad, podía haberse jubilado, pero no. Él seguía trabajando y decidió seguir acudiendo a trabajar al departamento de urgencias de su hospital. Y entendemos que habrá mucha gente como él que se encuentra o contaminada ya o en riesgo de hacerlo. Cuéntanos sobre esta parte de tu labor, aquella parte dedicada a los profesionales de la salud, médicos y personal auxiliar. Se puede decir que nosotros atendemos a los médicos, somos médicos que atendemos a los médicos en su seguimiento, en su prevención, tanto cuando empiezan a tener los primeros síntomas, que cada uno con su especialidad, pero que muchas veces tienen temor, tienen miedo o desconocimiento, saber cuál es la conducta, o me quedo en casa, o voy a trabajar, el hospital me proporcionará las protecciones necesarias, la mascarilla, los guantes. Nosotros les guiamos para las conductas, es decir, si comienzan a tener algún síntoma, les decimos que es preferible que se queden en casa, que es preferible que comuniquen a su lugar de trabajo, que es obligatorio que comuniquen su lugar de trabajo y que no oculten esta información, y que hagan su cuarentena, sus 14 días, bueno, hasta variando, 14, 15 o hasta 16 días se habla de quedarse en casa hasta que desaparezcan los síntomas, y una vez que se reintegren al trabajo, que es lo que nosotros en medicina de trabajo llamamos reprise, es decir, retomar las acciones laborales, vemos si están aptos o no para integrarse. Por supuesto, tienen que tener una precaución, llevar la máscara una vez que se han dado de alta y que están trabajando, tienen que portar la máscara, y si están en contacto con otros pacientes, el paciente también debe llevar la máscara. La mascarilla que utilizamos para el contacto con pacientes es una mascarilla, hay dos, una mascarilla quirúrgica que es esta, una mascarilla normal que previene un poco cuando se empiezan a tener los síntomas. Existe la FFP2, que es una mascarilla con un filtro mayor, una protección mayor, que es destinada a los profesionales cuando existe un caso positivo en el ambiente y se requiere y se desea pues protegerse íntegramente. ¿Qué incidencia, Pablo Esteban, ha tenido el virus, el COVID-19, en médicos y en personal de la salud? ¿A cuántos ha afectado, si es que tienes alguna estadística? Los últimos datos que leí esta mañana, si no me equivoco, han fallecido en Francia entre 4 o 5 médicos, y existe un número muy alto de personal sanitario infectado. Tengo aquí unas cifras, por ejemplo, existen casi 20,000, voy a dar cifras en general, casi 20,000 confirmados de casos de COVID-19,
con más de 860 fallecidos. De esos 2.000, de 2.082 enfermos, están en una situación grave, es decir, en reanimación, en cuidados intensivos, y más de 8.600 personas están hospitalizadas. Es difícil saber cuál es el número exacto de sanitarios o de médicos concretamente que están hospitalizados. Bien, no sé si Rosana se encuentra aún al aire. Le damos paso para una nueva pregunta. Sí, Gustavo, doctor Romo, quizás la inquietud que nos queda y que se hace muchísima gente es hasta cuándo podría esto prolongarse. Si vemos la experiencia de China, que es en donde empezó, le ha tomado aproximadamente de 3 meses de empezar a retomar la normalidad. La situación en Europa también ha sido bastante grave, sobre todo en Italia, en España, y esperamos que la contención pueda tener sus efectos o efectos importantes acá en Latinoamérica. Pero ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la realidad que se está viviendo en este momento en Europa? Esa respuesta depende de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Es imposible saber cuánto tiempo va a durar esta cuarentena, este aislamiento. Se habla de manera muy general que pueden ser 2 meses, 3 meses. Se habla que incluso junio estaríamos integrándonos al trabajo. Y que el número de casos va a disminuir, pero resulta que por otro lado existen las cifras poco alentadoras que hablan de un pico en los próximos días, o algo oí que en abril posiblemente va a haber nuevos picos de contagio e incluso de fallecimientos. Entonces, claro, es muy difícil saber cuándo va a parar esta epidemia. Yo creo que lo más importante es tomar en serio, de verdad, tomar muy en serio las medidas de prevención y apoyarnos todos, cada uno y en su familia y en su lugar de trabajo y en los lugares colectivos, pues hacer todo lo necesario para romper esta cadena de transmisión. Hay que entender algo que es muy básico. Un virus se transmite cuando hay todos los mecanismos adecuados para pasar de un ser vivo a otro. Si se corta radicalmente esa transmisión, el virus muere, tiene poca latencia, pocas horas de vida. Si se cortan esas barreras, las posibilidades de parar esta epidemia pueden ser bastante positivas. Pero yo no sé exactamente cuándo va a parar esta pandemia. Son ya las 8:28. Mientras escuchamos lo que será la respuesta final del doctor Pablo Esteban Romo, vamos a poner en pantalla para quienes están en internet la visión que tiene desde la ventana de su oficina que se encuentra en Montparnasse. Allí está una estación del metro totalmente vacía en París. Cuéntanos en esta parte final, Pablo Esteban, ¿cómo está París concretamente? ¿En qué medida está trabajando, funcionando, o cuál es el grado de paralización que tiene esta enorme urbe? Y en el cierre final también tus recomendaciones para los ecuatorianos que nos encontramos en lineamiento con este estado de excepción y con las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional y la Organización Mundial de la Salud, recluidos en un altísimo porcentaje en nuestros hogares. Sí, como se puede apreciar en estas fotos que son de hoy, de ahora, la ciudad, al ser París una de las ciudades turísticas más visitadas del mundo, es muy extraño ver a esta preciosa ciudad vacía, prácticamente vacía, bastante más tranquila.
hay unos pocos transeúntes, unos cuantos viajeros, unos cuantos personas irrespetuosas que hacen caso omiso a las consignas del Ministerio de la Salud, unos cuantos profesionales también que por razones u otras van a su trabajo, me incluyo porque yo vengo a mi trabajo, pero afortunadamente estoy bastante cerca y no tengo que coger el transporte público, voy caminando. París es una ciudad más limpia, pero más silenciosa, pero es triste en este momento. Hay un aire un poco de inquietud, todos se miran unos a otros, cada vez que se pasa junto a otra persona, nos miramos los ojos para ver si no tose, si lleva la mascarilla, quién puede ser sospechoso de transmitir el virus. Bueno, yo no quiero que las personas entren en un estado de paranoia, pero es importante que respetemos ese espacio de 1 metro o más, si puede ser, entre una persona y otra. Se han cerrado las fronteras, es decir, las estaciones de tren están cerradas, solamente hay un servicio, bueno, más o menos normal de metro. Los autobuses funcionan con normalidad, los aeropuertos están cerrados también, las fronteras terrestres igualmente con Italia, con Francia, otros países vecinos. Y yo creo que hacen todo lo posible los franceses para disminuir la transmisibilidad del virus. Están abiertos algunos negocios, sobre todo los pequeños supermercados o supermercados, porque la gente tiene que alimentarse, como decía antes, tienen que venir y comprar lo necesario y no acaparar, como he visto en otros países, incluido desgraciadamente en Ecuador, que van a hacer sus compras y acaparan y compran como si fuera el fin del mundo. Y no se trata de eso, porque hay que pensar en la persona que está detrás, que también necesita comprar papel higiénico, que necesita comprar los alimentos necesarios. O sea, hay que pensar en el otro. Cuando hablo de unirnos, hay que pensar mucho en que el vecino, que la persona de al lado puede estar pasando las mismas dificultades. Mi mensaje es ser solidarios, ser más humanos, confiar en que esto va a pasar, y apoyar al personal sanitario que está muy olvidado aquí en Francia, aquí en España, en Ecuador, en el mundo entero. Yo creo que el personal sanitario debe tener un apoyo, no solo económico, y no solo económico, pero sobre todo moral, de respeto, desde los gobiernos, desde las altas esferas. Vemos en estas situaciones dramáticas, extremas, que al final son los sanitarios que están sacrificando sus vidas, y que están haciendo todo lo necesario para ayudar por el bien de los ciudadanos. Otro mensaje importante, aunque me reitero, es las barreras individuales para impedir que este virus se contagie. Lavarse las manos, por utilizar las mascarillas, y quedarse en casa. Es muy importante. Bien, Pablo Esteban, también tenemos que decirte que te cuides mucho por allá y que sigas realizando esa importantísima labor. Han escuchado al doctor Pablo Esteban Romo desde París. Él es un médico cuencano, especialista en medicina de trabajo y labora en el Hospital de Medicina del Trabajo en París.